A ver, se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve? ¿Cómo están conectadas las resistencias? La ley de Ohm, voltaje, este triángulo nos indica cómo está establecida la ley de Ohm, ¿no? Voltaje I por R, corriente, voltaje entre resistencia, resistencia, voltaje entre corriente. Recuerden que el voltaje se mide en voltios, corriente en amperios, resistencia en ohmios. Cuando es serie, si sé que es serie porque la corriente pasa por todo mi circuito. Pasa por todo mi circuito. Recorre y vuelve a mi fuente de alimentación. En ese caso, el R equivalente reduciendo sería igual a la suma de todos ellos, ¿no? Recordamos que en un circuito en serie la corriente es constante por todo mi circuito y pasa a través de todos ellos. R equivalente es igual a R1 más R2 más R3, en este caso 5 más 6 más 3, 14 ohmios. ¿Ya? 14 ohmios. Seguimos. En paralelo. En paralelo, el voltaje es el mismo en cada uno de ellos. El voltaje constante V1 es igual a K. ¿Por qué? Tienen el punto común. Punto común, punto común. ¿Sí? En este caso, el R equivalente se realiza mediante esta fórmula. R equivalente igual a la inversa de la suma de las inversas. La inversa de la suma de las inversas. 1 entre, como son tres resistencias, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. La inversa de todos ellos, ahí es el R equivalente, porque el voltaje es el mismo en todos los puntos. Ajá, entonces acá está, ¿no? R equivalente es igual a la inversa de la suma de las inversas de cada uno de ellos. Acá, ¿qué podemos sacar el mínimo como múltiplo? O en todo caso, multiplicar todos los denominadores. Yo les decía a ustedes, tienen ustedes que recordar el tema de fracciones, que todos ustedes ya saben. 5 por 6, 30. Por 3, 90. 90 es el denominador. ¿Sí? 90 es el denominador. Entonces, 90. Entre 5, 18. Por 1, 18. 90. Entre 3, 30. Por 1, 30. 90 entre 6, 15. Por 1, 15. Sumando que tenemos 63 entre 90. Esto pasa por el tema de extremos y medios. 90 arriba y 63 abajo, ¿no? Sale 1.426 ohmios. Sin embargo, para el tema de dos resistencias en paralelo, yo puedo hallar un R equivalente. Para simplificar mi circuito, sería igual el producto entre la suma. Están en paralelo, ¿por qué? Porque el voltaje es el mismo en cada punto, ¿cierto? Él tiene un punto común, R equivalente igual R1 por R2 entre R1 más R2. Y obviamente que la corriente que está acá se separa en dos, ¿no? La corriente que entra para acá, I es igual I1 más I2. Se van juntando. Entonces, tengo dos, paralelo, multiplicación entre la suma. Y acá hay ejercicios, ¿no? Estos tres están en serie, ¿por qué? Porque la corriente llega por acá, circula por todo mi circuito y regresa. ¿No? Entonces, R equivalente va a ser igual a la suma de cada uno de ellos. 10 más 20 más 30, 60. Tengo circuitos de esta forma, entonces 180 voltios la fuente de voltaje y tengo 60 ohmios de resistencia. 60 ohmios. Entonces, por el tema de la ley de Ohm, me pide dejar cómo hay la corriente total que pasa por mi circuito. Corriente, por la ley de Ohm tenemos corriente es igual a voltaje entre resistencia, en este caso, y un R equivalente porque mi circuito ya está reducido. Tenemos acá
Voltaje 180, resistencia 60, que es el R equivalente, por lo tanto la corriente es de 3 amperios. Y es la misma que va a circular por todo mi circuito, ¿cierto? Y obviamente, por cada resistencia va a formarse un voltaje, que por la ley de Ohm el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, como yo el voltaje de cada uno de ellos, el voltaje A sería la resistencia, 10 ohmios por la corriente, que vale 3, ¿no? 10 por 3, 60. Voltaje en B, la corriente por dicha resistencia, la corriente es 3 por 20, 60. Y el voltaje en la resistencia C, igual forma, resistencia por la corriente, 30, que la resistencia y la corriente que vale 3 sería 90. Otro detalle más, el voltaje, en este caso, total también es igual a la suma de cada voltaje que se forma en cada resistencia. Voltaje A 30, voltaje B 60, voltaje C 90. 30 más 60, 90 más 90, 180 voltios, que es igual al voltaje de mi fuente de alimentación. Entonces, el voltaje total es igual también al voltaje de cada uno de ellos. ¿Ok? Seguimos con otro circuito, otro ejemplo. Este es un ejemplo en serie. Acá también igual, serie. Tengo mi circuito, 80 voltios, pasa mi corriente, pasa por todo mi circuito, nuevamente regresa a mi fuente de alimentación. Por lo tanto, están en serie. ¿Cómo hallo el R equivalente reducido de mi circuito? Es igual a la suma de las resistencias. 30 más 10 más 40, 80 ohmios es mi voltaje, es mi resistencia equivalente. Igual, ¿cómo hallo la corriente de mi circuito? Con la ley de Ohm, voltaje entre resistencia total, ¿cierto? De uno solo. Voltaje contra es 80. Entre 80, 1 amperios es el corriente que pasa por todo mi circuito. 1 amperio. Igual forma, el voltaje que se forma en el voltaje que se forma en mi resistencia A sería RA, R300, 30, perdón, por la corriente que vale 1 sería 30 voltios. RB, resistencia que vale 10 por 1, 10, y RC, resistencia 40 por 1, que va a ser la corriente, sería 40 voltios. De igual forma, ¿no? El voltaje total de la fuente, 80 voltios, es igual a la suma de los voltajes de cada uno de ellos. 30 más 10 más 40, 80 voltios. Hasta acá no creo que tengan ningún problema, porque son circuitos sencillos. Son sencillos, no hay mucho que pensar, ¿no? Hasta acá tienen una dificultad de poder entender, alumnos. ¿Alguien me diga, a ver? ¿Tienen una dificultad para poder entender esto? Yo creo que no, ¿no? Ahora, tenemos un circuito equivalente. Vimos que en paralelo el voltaje es el mismo en cada uno de ellos porque tienen un punto común. Este punto común es el mismo A, están en paralelo. Igual forma dice acá, ¿no? Podríamos ir los pasos en serie, ¿no? Primero un R equivalente. Podemos hacer de esta forma, ¿no? Ir un R equivalente y hallar la corriente y podríamos hacer de esa forma. Pero acá va a resolver de otra forma. Como el voltaje es el mismo en cada uno de ellos, dice acá el voltaje B1, B2, B3 es el mismo. 5 voltios, vamos a hallar la corriente que pasa por cada resistencia. Vamos a hallar la corriente que pasa por cada resistencia. Seguimos. Ajá. Por la ley de Ohm, nuevamente. Voltaje es... Corriente es... Voltaje de resistencia. Voy a hallar I1 que pasa por R1, la corriente I2 que pasa por R2 y la corriente 3 que pasa por I3. ¿Cuál es la corriente que pasa por cada resistencia? Voltaje, que es el mismo entre R1, ¿no? I2, voltaje entre R2. I3, voltaje, es el mismo entre R3. ¿Cuánto es el voltaje? 5 voltios. ¿Cuánto es el R1 que está acá? 10, ¿cierto?
R2 vale 5 y R3 15. Por lo tanto, vamos a hacer la corriente que pasa por cada circuito. ¿Sí? Cada circuito. ¿Cuánto vale I1? Voltaje 5 entre 10, 0.5. Voltaje I2, voltaje 5 entre 5, que vale la resistencia 1 amperio. Y voltaje 3 es 5 entre 15, 0.33333. Es un número periódico, ¿no? Sumando la corriente que pasa por cada circuito I1, I2 y 3, sumamos estas tres corrientes, es la misma corriente que sale por mi fuente. Entonces, si sumo la corriente, sumo estas tres corrientes, I1, I2 y 3, yo también puedo hallar la corriente total. Sumamos acá, ¿no? I1, 0,5, I2, 1, I3, 0,333, me sale el valor de 1.83. Acá hace la comentario, ¿no? Date cuenta que I3 realmente es 0.33333, por lo que no comeremos no habría ningún problema. No habría ningún problema acá. I3 realmente es 0.3333, por lo que cometeremos un pequeño error. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? Tienen que estar bien claros estos temas, alumnos, para que no se vayan a equivocar. Tienen que estar bien claros. ¿Ya? Entonces, I1, sumando los tres, ahí va el R total, que es 1.83. Es una forma por hallar, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero hacer otra forma. Quiero hacer hallando un R equivalente. ¿Sí? Vamos a hacer de otra forma. A ver. Vamos a ver de esta forma. ¿Cómo llamo de esta forma? Hallando mi circuito de esta forma. ¿Sí? Hallando un R equivalente, que es igual a la inversa de la suma de las inversas de los elementos. Entonces hacemos la fórmula, ¿cierto? La inversa de la suma de las inversas. La inversa de la suma de las inversas. Un décimo más un quinto más un quinceavo. Si multiplicamos todo acá, va a ser un número muy grande. Entonces, lo que yo he hecho acá, simplemente he hecho el mínimo como múltiplo, que es 150, ¿no? Ustedes saben hallar esos términos de mínimo como múltiplo. Sería 150. Entre 10 sería 15. Yo tengo aquí 150 entre 10, 15, 150 entre 5, 30, 150 entre 15, 10. ¿Sí? 15 por 1, 15, 150 entre 5, 150 entre 5 es igual a 30 por 1, 30, 150 entre 15, 10 por 1, 10. Sumamos acá 55 entre 150. Igual, por el tema extremos y medios, 50 va al numerador, y acá he sacado quinta, ¿no? Quinta, 150, 30. Quinta, 55, 11. Entonces tenemos que el R equivalente es igual a 30 onceavos. Allá. Entonces tengo acá un R equivalente.
Ahora, ¿cómo hallo la corriente total entonces? Por la ley de un voltaje de resistencia. Voltaje 5, resistencia que vale 30 entre 11. Este 11 va a la parte de arriba, quedaría así, ¿no? Quinta, 1, quinta, 6. 11 entre 6, ¿cuánto vale? 1.8333. Que coincide de esta forma con el ejercicio anterior, igual, ¿no? 1.8333. Entonces, hay dos formas de poder resolver mi circuito. Hallando la corriente de cada resistencia y sumando, o en todo caso, hallar un R equivalente de todo mi circuito. A ver, ¿hasta acá alguna pregunta, alumnos? ¿Se entiende o no? Lo que estamos haciendo en clase, estamos haciendo un ejercicio mucho más complejo de lo que he dejado en la tarea. Así que ustedes pueden revisar nuevamente el video y ver. De igual forma, en las diapositivas que les dejo, ahí está claramente el desarrollo de los ejercicios. Así que no se pueden equivocar, tienen que ustedes leer, tienen que leer. ¿Ya? Vamos repasando nuevamente las clases, ya, porque no hay errores. Seguimos. Vamos a hacer más ejercicios. Seguimos. Acá. A ver. Voy a hacer preguntas, ¿ah? R1, R2 y R3, ¿están en serie o en paralelo? A ver, ¿a quién le pregunto? A ver. Alumno Juárez Torres. Un momento. A ver. Paralelo, muy bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el punto común es estos dos. Punto común, punto común. ¿Cómo hay el R equivalente? Esta es otra forma de poder hacerlo, ¿no? 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Es la misma fórmula que está acá, sino que es lo mismo, ¿no? Si acá le pongo inversa, sería 1 entre R. Si pongo inversa, sería 1 entre R1, nada más. Es lo mismo. Acá está. Hay el R que está entre estos puntos 1, 2, 3. R, 1, 2, 3. Entre estos puntos. ¿Sí? Estos puntos. Sería un medio, pero un tercio más un sexto más un tercio. Desarrollando. Mínimo con múltiplo, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Sí? ¿Cómo puedo hallar esto? Simplemente yo puedo multiplicar por 2 a cada uno. 2 arriba y 2 abajo. 2 arriba y 2 abajo, ¿no? Y como son denominadores comunes, simplemente se pone el mismo denominador y se suman los numeradores, ¿cierto? Entonces, lo que he hecho acá es multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Por 2 arriba y por 2 abajo para que sean 6 en el denominador. Entonces, ¿qué te queda arriba? 2 sextos más un sexto más 2 sextos. Se pone el mismo denominador 6 y sale 5 sextos. Pero es 1 entre R1, 2, 3. Hago la inversa y me sale 6 quintos. Por lo tanto, 1.2 amperios es mi resistencia en todo este circuito. 1.2 amperios. Y sumando con este 2 que está acá, R4, 2 amperios, están en serie. Por lo tanto, el R equivalente va a ser igual a la suma de ellos porque están en serie. Sumamos. 1.2 más 2, 3.2. Entonces ya tengo mi circuito reducido de 3.2 ohmios. Ajá. Son sencillos. Son que darse cuenta que están en serie y en paralelo para que no se vayan a equivocar. Seguimos cerrando más circuitos. Ese tema es bien bonito. Siempre hay que tener criterio para darse cuenta si están en serie o en paralelo, nada más. Seguimos. Dice, y la resistencia equivalente del montaje de la figura entre A y F. Todo lo que está A y F, vamos a ir a un circuito equivalente. Si el montaje se conecta a una tensión, dice, bueno, acá hay 16 voltios, dice acá, ¿no? Hay que ver la intensidad de la corriente de la resistencia, CD. Bueno,
Vamos a primero reducir mi circuito. Pregunta. C y D. Muro Baltasar. Entre C y D. Solamente conteste ya nada más. ¿Ah? Entre C y D hay dos resistencias de 3 y de 6. ¿Están en serie o en paralelo? Preguntando a la señorita Muro, el resto se calla. Estoy evaluando. Muro, ¿me escuchas? No contesta. Bien. Ríos Sánchez. ¿Está Ríos? A la alumna Muro, ¿está en serio o en paralelo? Faltan datos. Serie. No, no está en serie. Alumno Alba, ¿qué dice? ¿Está en serie en paralelo? Paralelo. Porque estos puntos son comunes acá. C y D. Tienen un punto común, están por lo tanto en paralelo. Eso no se olviden, alumnos, no se olviden de eso. Estos dos están en serie, porque la corriente que pasa por acá es la misma. Series, todos están en paralelo. Entonces, estos dos vamos a reemplazar por uno más equivalente, uno más simplificado. Vamos a simplificar mi circuito, ¿ya? CD, ¿no? Igual, es la inversa de esta resistencia, es igual a la suma de las inversas de cada una de ellas, ¿no? Un tercio más un sexto. Pero yo hago la equivalente que es igual a la multiplicación entre la suma, más rápido. Multiplicación entre la suma. 3 por 6, entre 3 más 6. 18 entre 9, 2. Ah, ya. Entonces acá vale 2 ohmios mi resistencia entre C y D. Redibujo mi circuito. Aparte, alumnos, que quede claro, ¿eh? Repito, C y D están en paralelo, estos elementos. ¿Cómo hay la red de estos puntos? Entre R, entre C y D. Para dos resistencias es el producto entre la suma. 3 por 6 entre 3 más 6. 18 entre 9, 2. 2 ohmios. Ya tengo mi circuito. Vamos a redibujar. Ajá, acá está, 2 ohmios, ya está ya simplificado. Ahora, entre este punto B y E, o B y E', están en serie paralelo. ¿Qué dicen alumnos? 2, 2, 2, 2. ¿Qué dice el alumno Alba? Serie. Serie. ¿Cómo es el equivalente? Sumamos, ¿no? 2 más 2 más 2 más 3, 9 ohmios. Entonces acá tengo un R de 9 ohmios. Redibujo mi circuito. 2.4, 2, igual, 6, y acá me quedan 9 ohmios. Acá está, muy bien. Igual, 6, 9 en paralelo. Hallo el R equivalente entre B y E, multiplicación entre la suma. 6 por 9 entre 6 más 9, 54 entre 15. Entonces, acá, estos dos se reemplaza por uno de 59 quintos. Seguimos. Acá está. Miren cómo hemos analizado mi circuito. Ya tengo, estoy acabando ya. Acá hay que ser simplemente ordenados, paso a paso, para poder desarrollar. ¿Sí? Bueno, esta pregunta les pondré en tercero secundaria en el examen, porque están en primero todavía. Están en primero, si ustedes en el colegio. Si yo también sigo en el colegio también, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio más interesante en un salón de clase o en el examen. Para ustedes, con que me entiendan es suficiente, y con que me hagan su tarea es suficiente. Seguimos. ¿Están en serio o en paralelo? Al alumno estrella. Aiquipa Sebastián Elías.
Jara Atalaya. Muy bien, en serie. Acá mismo está la respuesta, señores. Se suman los valores de la resistencia. 2.4, 54 quinceavos más 2 te sale 8 ohmios. Entonces tengo mi resultado de 8 ohmios. La pregunta decía, tengo una fuente de 16 voltios, ¿cierto? Calcule la corriente que pasa. Por la ley de Ohm, voltaje entre resistencia mayor la corriente. Voltaje vale 6 porque es el voltaje que está entre estos puntos A y F. Estoy con una fuente de voltaje de 16 voltios. Entre R hay la corriente que te vale 2. 2 amperios es la corriente que pasa por mi circuito. Interesante, ¿no? Un ejercicio más. Seguimos. Fuente de voltaje. Hallar la resistencia total del circuito y el voltaje en la resistencia 2. Me pide cuánto vale el voltaje en este punto. Por la fórmula ley de Ohm es voltaje I por R, ¿no? Pensando. I no tengo dato todavía. Me falta hallar ese valor porque R es igual a 4. Si hay el voltaje en la corriente, multiplico por 4 y hallo mi valor de mi voltaje. ¿Cuál es mi tarea ahorita? Encontrar la corriente que pasa. De igual forma, ¿no? Tengo una fuente de voltaje. Si reduzco mi circuito a un R equivalente, puedo hallar la corriente. Seguimos. Para hallar el R equivalente al circuito, tenemos que sumar las resistencias porque están en paralelo, ¿no? 7 más 4 más 7 más 7. Sería 25 ohmios. El R equivalente o el R total es igual a 25 ohmios. Ahora vamos a hallar la corriente. Voltaje entre resistencia. ¿Voltaje cuánto vale? 50. ¿Cuánto vale el R equivalente? 25. Entonces la corriente que pasa es de 2 amperios. Por mi circuito pasa 2 amperios, ¿no? Pasará por cada resistencia 2 amperios. 2 amperios, regresa y vuelve. Ah, ya tengo entonces mi corriente que pasa por acá. Entonces, ¿cuánto valdría B2? Corriente por R2. Te ve la corriente 2 por 4, 8. Acá está. Ahora sí podemos hacer el voltaje que pasa por la resistencia 2, que sería I por R2 y vale 2 por 4, 8 voltios. Aquí tengo resuelto mi problema. Es un problema, es un ejercicio, no es un problema, es un ejercicio. Sencillo. ¿Sí? Este está bonito, este ejemplo, este es interesante. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Están ahí, muchachos? ¿Entendió Cipriano? ¿Entendiste ya? Muy bien. Entonces, vas a revisar nuevamente tu video en la tarde, repaso para que hagas ejercicio a lo que le falta. Ya, alumno Juan Juárez. Con eso ya puedes desarrollar tus ejercicios y puedes reenviar tu tarea. ¿Ya? A ver, el resto que les falta, envíen, ¿ah? Vamos al último ejercicio que está acá, uno más interesante. Este ejercicio es de nivel quinto secundario, nivel preuniversitario, está ya. Con este examen de admisión ya pueden, esta pregunta que está acá puede entrar en un examen de admisión de repente. Porque siempre ponen ejercicios de resistencias en un examen de admisión. A ver, analizamos, muchachos. Alba Pilco. Un K y 2K están en serio o en paralelo. Un K y 2K, serio o paralelo. Serie. Serie más, serie, muy bien. Acá me pide el R equivalente entre A y B. Acá tengo que hallar todo este circuito, tengo que ir reduciendo. ¿Cómo reduzco? De izquierda a derecha, ¿no? Vamos sacando, así como yo las ejercicios anteriores y vamos a ir reduciendo. ¿Qué hago acá? Sumo o resto, ¿qué hago? Sumo. Muy bien. Unos han pensado sacar raíz cuadrada. No, se suma. 1 más 2, ¿cuánto es? 6. 1 más 2 es 6.
3. Ya me había asustado ya. Muchachos, entonces después de esfuerzo sobrehumano vale 3, ¿no? Seguimos. A 2 más 4, no. Acá está, pues. 2 y 1. Están en serie. 3, seguimos. Tengo acá 4, 2, 6, 9, 6, 4. Acá está 2 más 1, 3. Acá tengo 3, ¿no? Acá hay que estar más concentrado acá, a ver. Voy a apelar a su inteligencia. Concéntrate. 2 más 1, 3. Acá tengo 3. 3 con este 6 están en paralelo, ¿no? Sería 3 por 6 entre 3 más 6. Sería 2, 2. Repito, 3 y 6 están en paralelo. 3 por 6 entre 3 más 6. 18 entre 9, 2. Acá tengo uno que vale 2. Más 10, 12. Acá tengo uno 12. ¿Ya? Repito esta parte para que no se pierdan. 1, 2, 3K. Acá tengo 3K. Con 6 están en paralelo, ¿no? 3K y 6K paralelo. Entonces acá yo simplemente multiplico 3 por 6, 3 más 6. 18 entre 9, 2. Este 2 que tengo acá, con este 10 están en serie, por lo tanto acá me vale 12. Estoy sumando 2 más 10, 12. Ya tengo, todo este circuito tengo reducido. Igual. Como sacando 2 más 10, 12. 2 y 6 están en paralelo. 6 por 12 entre 6 más 12. 6 por 12 entre 6 más 12. Sería 4K. 4K. Acá tengo, ya tengo mi circuito de 4K. Acá está 4K. 4K. Más 2 sería 6. Con este 6, paralelo. 6 por 6 entre 6 más 6, 3. Acá tengo 3. Más 9, 12. Este ya un nivel un poco más avanzado. Pero sí, se puede entender, ¿ah? 6. Paralelo con 6, 3K. 3 más 9, 12. Porque están en serie, acá tengo 12. Y estos dos, paralelo. Multiplico 12 por 4, entre 12 más 4, 3. Más 2, 5. 3, acá tengo mi 3. Más 2, 5K. R equivalente es igual a 5K. Bueno, el último de repente se han perdido, pero bueno. Lo importante es que hemos visto ejemplos mucho más complicados en clase. ¿Ya? Muchachos, entonces tienen que, por favor, repasen su teoría, lo que estamos viendo el día de hoy. Voy a dejar en el Edmodo para que puedan repasar y así puedan ver, hacer su tarea. Bueno, ahora con lo que hemos hablado no creo que haya problemas ya de comprensión. ¿Cierto? Hemos repasado. Lo entendí más o menos. ¿Cuál es el último? Alba, el último. El último está un poco más complicado. Estaba para un nivel ya preuniversitario. Sí, bueno. Lo que importa es que eso es solamente un ejemplo para ver qué nivel de preguntas te viene en un examen de admisión, una CEPRE, ¿no? Entonces, pero para nosotros que estamos en nivel iniciando, tenemos que hacer más ejercicios más simples. Por eso lo que les puede dejar en la tarea son ejercicios simples, ¿cierto? Mucho más simples, solamente dos resistencias, tres resistencias, nada más. No pueden complicarse. ¿Ya? Los alumnos, los que les falta, por favor, completen su tarea, ¿ya? Acá los que les falta. No se queden sin nota. Los que me entregan fuera de tiempo tendrán menos nota, pero a que no entregues te vas a quedar desaprobado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estamos sacando la clase. ¿Y a quién faltó? Son 10. Faltó solamente el alumno Cornejo, ¿no?
Cornejo. Voy a dejar este